¿millonario en peligro? La faccinea susurra y cambia su destino en una madrugada oscura. En la bruma de la noche, cuando el mundo duerme, un grito desgarrador rompe el silencio en la mansión de los Gutiérrez. La luna brilla ferozmente sobre el elegante jardín, dibujando sombras inquietantes que parecen moverse con vida propia. Nadie podría imaginar que la fortuna de un hombre estaba a punto de desplomarse. El rico empresario, Alejandro Gutiérrez, respira con dificultad. A su alrededor, objetos valiosos invaluables parecen murmurar secretos, mientras la oscuridad se agolpa en cada rincón, los ecos de risas, una lujosa fiesta celebrada solo horas antes, ahora se desvanecen en el aire pesado. Un estremecimiento recorre la espalda de Alejandro, como si una presencia invisible estuviera acechando. Aún en vestimentas de gala, su corazón late desbocado. Se acerca una figura encapuchada, sus manos cubiertas por guantes de piel y un brillo helado en la mirada. El susurro es apenas audible, pero suficiente para hacer que un escalofrío lo recorra. El tiempo se agota. ¿Qué significan esas palabras? En su pecho, un nudo se forma, una mezcla de miedo y curiosidad que lo atrapa. En un instante, un objeto inusual en el suelo llama su atención, un antiguo amuleto, desgastado por el tiempo, que parece vibrar bajo la luz tenue. ¿Puedo confiar en esto?, se pregunta, pero la figura se disuelve, como un sueño que se escapa. Cada segundo se siente como una eternidad, el sonido de su respiración resuena, y las paredes parecen acercarse. ¿Acaso el destino de Alejandro está sellado? El sudor recorre su frente mientras la realidad comienza a desdibujarse, es como si los fantasmas de su pasado regresaran, recordándole que la riqueza no lo protege de los peligros más oscuros. Antes de continuar, necesito decirte algo importante que está pasando. Hey, antes de seguir con esta increíble historia, debo darte una advertencia importante. Muchas personas han reportado que YouTube las ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale un like al video, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Con el eco de su advertencia en su mente, Alejandro mira una vez más el amuleto. Las sombras danzan a su alrededor, y en su interior siente que algo lo observa. Un profundo presentimiento le dice que no ha visto lo peor. ¿Qué se avecina en esta oscuridad? La presión aumenta, y al girar para salir, el resplandor de un candil revela un rostro que jamás esperaba ver. La noche todavía no ha revelado todos sus secretos. El rostro que se materializa ante Alejandro es el de Lucía, su hermana, cuya expresión es un combo de horror y sorpresa. Pero algo en sus ojos no solo refleja el miedo, sino también una urgencia aterradora. El aire se vuelve denso entre ellos, como si la mansión misma estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué estás haciendo aquí?, pregunta Alejandro, la voz temblorosa como el cristal en la ventana. Un grito interno lo empuja a alejarse, pero cada paso parece estar atrancado en el suelo. Alejandro, no hay tiempo, debes escucharme, responde Lucía, sus ojos moviéndose nerviosamente entre la sombra y el amuleto en el suelo. No sabemos quién es esa figura, pero no es la primera vez que aparece. Esta noche, han pasado cosas extrañas, la confusión abruma a Alejandro, quien se siente dividido entre la sorpresa de ver a su hermana y la inquietante aparición de la figura encapuchada. Sacando valor entre sus temores, se acerca un paso más hacia ella. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes?, exige, la impaciencia y la preocupación entrelazándose en su garganta. Lucía toma una respiración profunda, reteniendo claramente sus emociones. Recibí una llamada hace unos días, de un número desconocido. Era una advertencia. Había alguien que decía que iban a venir a buscarte. Que el amuleto es la clave para protegerte. La atmósfera se torna electrizante. Alejandro se agarra del amuleto, aún tibio entre sus dedos. La realidad de su fortuna,
esa vida de lujos y comodidades, se tambalea como un castillo de naipes. Había límites entre la riqueza y la desesperación, y ahora estos límites se volvían difusos. ¿Era posible que todo lo que había construido estuviera en inminente peligro? ¿Qué más te dijeron?, pregunta, sus ojos fijos en los de Lucía. La angustia que siente la convierte en un espejo de su propio horror. Ella sacude la cabeza, visiblemente afectada. Solo eso. Y que tenías que tener cuidado. Esa figura está relacionada. Es algo oscuro, Alejandro. No puedes ignorarlo. Al instante, lo que parecía una fiesta de celebración se torna frío, y la casa que solía ser un refugio, ahora siente como un laberinto infernal. Alejandro intenta recordar si hubo alguna indicación, algún signo que lo haya llevado a presagiar el peligro. El sonido de pasos hace que ambos se enfrenten, el retumbar crece en la distancia y se apodera de ellos como un eco que avanza, el sudor frío comienza a recorrer su frente nuevamente. ¿Qué quieren de él? ¿Por qué ahora? Y apenas se formula la pregunta, la encapuchada reaparece, flotando como un espectro en el canto oscuro. Su mirada afilada, brillando incluso en la penumbra, se posa en Alejandro. El tiempo se agota, susurra, mientras la tensión de lo desconocido aplasta el aire entre ellos. Repentinamente, la figura alarga su mano hacia el amuleto, y un torrente de energía envuelve a Alejandro. Ya no puede resistir el miedo, se siente sobrepasado. En ese momento, mientras Lucía se aferra a su brazo con fuerza, ella le grita, no lo dejes ir, Alejandro. Es tu única oportunidad. Sin poder decidir su destino, Alejandro se encuentra a sí mismo en la encrucijada de una elección desesperada. Liberarse del pasado, de lo que lo ata a la oscuridad, o aferrarse a su fortuna. Pero al mirar esa sombra temida, un estremecimiento le advierte que el precio a pagar podría ser más alto de lo que imagina. Y justo cuando comienza a entender, un grito en la distancia resuena, desgarrador. ¿Quién más está en peligro? ¿La oscuridad es solo el comienzo de algo mucho más aterrador? La figura encapuchada avanza lentamente hacia ellos, como si el tiempo se hubiera detenido, cada paso resonando con un eco de advertencia. La mirada de Alejandro se fija en el rostro de Lucía, quien, con los ojos desorbitados, parece haber percibido algo que él no puede ver. Instintivamente, se coloca el amuleto contra el pecho, como un talismán que podría repeler la oscuridad que ahora los rodea. ¿Qué quieres de nosotros?, grita Alejandro, su voz temblando con la adrenalina que lo empuja a desafiar lo desconocido. Lucía lo mira, su rostro pálido revela una mezcla de pánico y determinación. La sombra se detiene a pocos pasos de ellos, su voz es un susurro muy por debajo de un murmullo. El amuleto es solo el comienzo. El verdadero poder reside en lo que representa. Las palabras caen sobre Alejandro como un balde de agua helada. En su mente, la imagen de una familia unida, unida por la fortuna y la felicidad, se desmorona lentamente. ¿Acaso todo este tiempo había estado bajo un hechizo que ahora la figura venía a romper? No, tú no sabes nada. Alejandro siente que la rabia y la negación le abren paso. Su corazón late con fuerza, casi gritando por el temor a perderlo todo. Pero Lucía lo agarra con fuerza, su voz baja y apresurada. Alejandro, esto no es un juego. Lo que tú posees puede ser una calamidad o una salvación. El eco del grito lejano ha comenzado a desvanecerse, pero no el sentimiento de fatalidad que se cierne en el aire. En ese instante, la figura parece moverse, como si se desdibujara y luego se reconfigurara en una sombra más intensa. La atmósfera se carga de una energía eléctrica, y Alejandro siente como el amuleto en su pecho comienza a vibrar, como si estuviera conectado con algo más grande, algo que estaba esperando ser despertado, y entonces, los gritos resonan nuevamente, pero esta vez mucho más cerca. Lucía se vuelve y, en un giro, observa la puerta principal. Una mancha de luz escurre por debajo, parpadeando entre la penumbra de la vivienda. No podemos quedarnos aquí, grita Lucía, tirando de su hermano. Necesitamos salir, pero antes de que pueda reaccionar, la figura encapuchada extiende su mano en un gesto que detiene a todos en seco,
como si un hilo invisible los atara al suelo. No huyan. En su huida encontrarán únicamente más oscuridad. Deben comprender qué significa el amuleto. Alejandro siente que su voluntad se quiebra. La necesidad de escapar se enfrenta a la confusión de lo que está escuchando. Es un dilema imposible, pero su instinto alerta le grita que no pueden confiar en lo que no comprenden. Aléjate de nosotros, grita con más fervor de lo que pretendía. Pero eso solo provoca que la figura sonría, una sonrisa siniestra que retumba con eco en la mansión vacía. El tiempo se agota, Alejandro. Las decisiones traen consecuencias. No olvides que la luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. En un giro inesperado, la figura parece desvanecerse, pero el aire pesado no se aligera. Lucía se aferra más a su hermano, con su rostro descompuesto por el miedo. Él, sintiendo la presión del mundo caer sobre sus hombros, decide. Vamos a la puerta, susurra, mientras se dirigen hacia la luz. Alejandro siente que el amuleto arde en su pecho, imprimiendo una sensación de poder y terror a partes iguales. El rugido de lo desconocido resuena, poderoso e insaciable, en cada rincón de su ser. Justo cuando están a punto de atravesar el umbral de la puerta, un grito resuena por el pasillo. Un grito que no proviene del exterior, sino de su propia casa. Es una llamada desgarradora que parece reclamarlo, justo cuando la figura aparece una vez más, esta vez no como un espectro, sino como una presencia tangible y amenazadora que exige su atención. Alejandro. Tu destino te está esperando, le grita, mientras la oscuridad avanza, la incertidumbre se convierte en terror en un instante. ¿Podrán escaparse antes de que lo que está acechando en la oscuridad los consuma? La respuesta está a punto de revelarse. La figura encapuchada se cernía sobre ellos con una intensidad casi asfixiante. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza, un tambor atronador que llenaba el silencio ominoso de la habitación. La voz de la figura parecía envolverlo, haciéndolo temer lo peor, y en su mente resonaban las palabras de Lucía, como un mantra en medio de la tormenta. Alejandro, mira. Lucía lo sacudió levemente, tratando de devolverlo a la realidad. Su mirada estaba fija en la oscuridad, como si dicha sombra tuviera algún poder hipnótico sobre ella. La puerta, tan aclamada como un símbolo de esperanza, parecía recular en el fondo. En vez de salir, Alejandro sentía que la sombra lo llamaba, prometiendo revelaciones. Pero el pavor se instaló en su pecho. Sabía que debía escuchar a Lucía, que era el único ancla que tenía en medio de esta locura. Menos palabras y más acción, susurró, casi para sí mismo. Avanzó un paso hacia la luz, pero la figura se movió, bloqueando su camino. No, gritó Lucía, aterrorizada mientras su cuerpo temblaba al borde de una crisis. No podemos quedarnos parados. La figura levantó su mano nuevamente, y los dos niños quedaron paralizados, inmóviles como si el tiempo se hubiera detenido por completo. ¿Realmente creen que hay un escape? Su voz parecía un susurro que atravesaba más que la distancia física, resonando hasta el fondo de sus almas. Todo está conectado, y el amuleto es solo el principio del camino. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso, como si cada respiración fuera un desafío, un intento desesperado de salir de este laberinto. Tenía que decidir, huir de la sombra o enfrentarse a ella. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó con fuerza, esforzándose por ocultar el temblor en su voz. Lo que deseo. La figura se inclinó levemente. Es liberar el verdadero poder que llevas dentro. Lo que el amuleto representa puede cambiarlo todo, pero a un costo. La luz y la oscuridad no son lo que creen. Un frío recorrió la espalda de Alejandro. La promesa de poder lo tentaba, pero sabía que se trataba de una trampa. Miró a Lucía, quien parecía divagar en su confusión, sus ojos reflejando un mar de emociones. No, gritó Lucía, dando un paso hacia su hermano. No podemos dejar que esto nos consuma. Ellos no son quienes dicen ser. La figura sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa fue aún más siniestra, como un eco de sus pensamientos más oscuros. La verdad es un lujo, más que un simple conocimiento.
No siempre se puede pagar el precio de la claridad, y vuestro miedo es un pago muy caro. Los gritos resonaron otra vez, y Alejandro sintió que su mente estallaba en 1000 pedazos. Era su hogar, su refugio, y ahora estaba lleno de ecos de terror. Debemos salir, Alejandro. Ya, la urgencia en la voz de Lucía se reflejó en su rostro. Un rugido sordo surgió del laboratorio, un sonido tan profundo que pareció sacudir las paredes. El amuleto comenzó a arder contra su pecho, y en ese instante, Alejandro entendió algo crucial: la sombra no era solo un enemigo, era una parte de su propio pasado, algo que había permanecido oculto. Vamos, Lucía. Eligiendo, Alejandro aferró la mano de su hermana con fuerza, descendiendo la escalera con rapidez. Quería zafarse de este encuentro. Necesitaba escapar antes de que alguna revelación lo atara aún más a su aprensiva seducción. Sin embargo, al llegar al final, una nueva sombra se dibujó ante ellos, no el mismo espectro, sino algo más. Una figura familiar, un rostro del pasado que creía perdido, alguien que había marcado el rumbo de su vida. El inesperado encuentro les dejó paralizados. Mamá, exclamó Alejandro. Sintiendo que su mundo se desmoronaba de nuevo, la puerta se cerró de un golpe tras ellos, y la oscuridad volvió a cobrar vida. ¿Podrían Alejandro y Lucía enfrentar las verdades que la sombra había traído junto a ella, o quedarían atrapados en las telarañas de su propia historia? Un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse, pero el reloj marcaba la cuenta atrás. ¿Qué era más poderoso, el amor de una madre o el poder de una sombra? El rostro que los miraba, iluminado tenuemente por la luz parpadeante de una linterna, era a la vez familiar y aterrador. Su madre, a quien creían perdida en un río de recuerdos y lágrimas, estaba ahí, frente a ellos. Pero más allá de la asombrosa revelación, había un aire de inquietud que la rodeaba, como si su esencia hubiera sido moldeada por las sombras que acechaban en la oscuridad. Alejandro, Lucía, dijo su madre, con una voz que resonaba tanto con amor como con advertencia, no deberíais estar aquí. El nudo en la garganta de Alejandro se hizo más fuerte. No sabía si debía abrazarla o retroceder. Un miedo penetrante se apoderó de él, mezclando alegría y confusión. Mamá, reiteró, sin poder evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. Pensé que nunca volveríamos a verte. Con su mirada, Lucía se preguntaba lo mismo. Unos instantes de felicidad se transformaron rápidamente en un profundo interrogante. La figura encapuchada había mencionado un costo, y ahora ellos estaban en el centro de esa posibilidad. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucía, con su voz entrecortada de incertidumbre. ¿Cómo has regresado? La madre le sonrió suavemente, pero había una sombra tras sus ojos, como un recuerdo doloroso que nunca se iría. He estado atrapada, mis queridos. Esta oscuridad que os rodea, la conozco muy bien. Vengo a advertiros de lo que pronto se encontrará en el camino. Un ruido sordo reverberó en la habitación, como si las paredes mismas temieran escuchar sus palabras. La figura encapuchada avanzó de nuevo, y ahora parecía una sombra rompiéndose en múltiples fragmentos. El aire se tornó grueso, casi tangible. No hay necesidad de temer a la verdad, querida madre. Su voz resonó, arrastrándose como un eco. La familia se unió en la oscuridad, todo lo que tienen es una ilusión. Silencio, gritó Alejandro, apretando con fuerza la mano de su hermana. No permitiría que la sombra destrozara lo poco que quedaba de su mundo. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Lucía, el eco de su voz aturdiendo el silencio asfixiante. ¿Por qué has vuelto? La figura encapuchada dio un paso al frente, alzando la cabeza, dejando caer parte de su capucha. La mirada vacía reveló un abismo profundo, como si en su interior habitara un mar de desesperación. Libertad. Vosotros sois la clave para romper las cadenas que anclan a los que necesitan un nuevo comienzo. Pero eso tiene un precio y podría ser devastador. La atmósfera, ya de por sí cargada, se tornó trémula. La madre de Alejandro hizo un gesto con su mano, y la luz de la linterna que la iluminaba parpadeó, revelando algo detrás de su espalda, una sombra, como un reflejo de otra dimensión.
donde todo parecía enredarse y desmoronarse. Tenéis que elegir, permanecer en esta prisión, o arriesgarlo todo por la verdad. Las palabras de su madre flotaron en el aire, llenas de una resolución inquebrantable. Alejandro sentía el tirón urgentemente, un llamado que resonaba tanto en su ser que su corazón casi dejaba de latir. La figura amenazante comenzó a acercarse nuevamente, su presencia inyectando un miedo visceral en cada rincón del alma de los niños. De repente, un destello de luz emanó del amuleto en el pecho de Alejandro, proyectando figuras danzantes en las paredes, creando ilusiones que parecían jugar con sus mentes. La figura encapuchada se detuvo, observando con furia contenida. Así que habéis decidido empoderaros. Pero recordad, con el poder viene la responsabilidad más pesada de todas. El tiempo se detuvo. La madre miró a sus hijos, una mezcla de amor y tristeza en sus ojos. Alejandro tomó una decisión, no se quedaría atrapado en los ecos del pasado. Vamos, gritó, apretando la mano de Lucía. Debemos luchar. Mientras retrocedían, la figura encapuchada sonrió, una expresión que prometía más y más peligro. La madre quedó atrás, como un faro en la bruma de peligro, y Alejandro sintió que el amuleto ardía con una intensidad que le quemaba el alma. De repente, una puerta apareció, girando en una dirección que parecía incierta e inevitable. Era su única salida. Al cruzarla, el murmullo de la sombra le siguió, recordándole sus peores temores. Pero ahora había algo más, la urgencia del amor familiar, el deseo de descubrir la verdad detrás de las sombras, y una oscura advertencia sonando en sus corazones. ¿Qué queremos buscar?, preguntó Lucía, cada palabra pesado con significados ocultos. La verdad o la familia, y en ese instante crítico, las sombras danzaron y las respuestas permanecieron ocultas. Con cada paso, Alejandro y Lucía se aventuraban más profundamente hacia un abismo, donde cada decisión podría cambiar su destino eternamente. Pero, ¿qué secretos les aguardaban al otro lado? ¿Podrían soportar el costo de desatar el pasado, o sería su luz la que los consumiría al final? Las sombras que les rodeaban se arremolinaban como si tuvieran vida propia, y el aire cargado traía consigo ecos de sus propios temores. La puerta tras ellos parecía un portal hacia lo desconocido, un paso más allá de la red de mentiras bajo la cual su vida había estado atrapada. Alejandro se sintió mover por una corriente vital, el amuleto en su pecho pulsaba, sincronizándose con la acelerada latido de su corazón. Lucía lo miró, y en sus ojos había reconocible confusión y determinación. ¿Estás listo?, preguntó con un tono que intentaba ser firme, pero su voz temblaba. No tenemos opción, respondió Alejandro, apretando la mano de su hermana con fuerza. Si hay una oportunidad de salvar a mamá, de entender lo que está pasando, tenemos que dar este paso. El crujir de la puerta al abrirse resonó como un trueno en la quietud, y ambos niños se aventuraron al otro lado. Lo que encontraron era un pasillo largo y oscuro, los gruñidos de la sombra retumbaban a sus espaldas. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino, proyectando figuras grotescas en las paredes como si estuvieran contando viejas historias de sufrimiento y esperanza. Cada paso que daban parecía traer consigo un peso más profundo, una atmósfera de desesperación que se alimentaba del miedo que llevaban en sus corazones. Alejandro, dijo Lucía, su voz era apenas un susurro. ¿Y si no volvemos? El miedo se aferró a Alejandro como un abrazo helado. El rostro de su madre ocupaba su mente, la advertencia de la sombra lo seguía como un eco persistente. La pregunta lo retaba, pero su respuesta fue instintiva. No podemos quedarnos aquí. Y avanzó con determinación, sintiendo el amuleto brillar intensamente. Vamos a cambiar esto. Al final del pasillo, una luz tenue parpadeaba, una pequeña esperanza en medio del abrumador océano de oscuridad. Cuando se acercaron, el resplandor se intensificó, revelando una puerta de madera antigua, adornada con símbolos desconocidos que destellaban como si estuvieran vivos. ¿Qué crees que hay detrás?, preguntó Lucía, insegura. Alejandro tocó la puerta, y en ese momento, una visión atravesó su mente, recuerdos de su infancia,
risas compartidas, historias contadas al caer la noche. Una añoranza palpable se enredó con las memorias, y sabía que debían continuar. Espero que sea la salida, o al menos respuestas. Empujó la puerta, que se abrió con un suave chirrido, dejándolos entrar a un pequeño espacio rodeado por espejos que reflejaban su propia imagen, distorsionada y fragmentada. Esto es raro, murmuró Lucía, observando su reflejo distorsionado. Su imagen vibraba con colores intensos, y cada movimiento que hacían parecía desencadenar un cambio en la habitación. Mira, el amuleto, dijo Alejandro, admirando cómo su luz comenzaba a interactuar con los espejos, creando halos resplandecientes alrededor de ellos. Pero fue entonces cuando las distorsiones comenzaron a hablar. Susurros, un conjunto de voces que se entrelazaban en un canto ominoso. El pasado no se puede destruir, solo se puede enfrentar. Una de las sombras reflejadas los encaró, haciéndose visible en el espejo más grande. Buscaréis la verdad a costa de lo que amáis. El aire se volvió más denso, y un frío palpable invadió el lugar. Alejandro y Lucía intercambiaron miradas de duda, la advertencia resonaba como una campana en su mente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Lucía, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella. La verdad siempre tiene un precio, y las cadenas que forjan el amor también son las que destruyen. Tenéis una decisión que tomar, y el tiempo se agota. La sombra desapareció, dejando tras de sí una sensación de amenaza. La mirada de Alejandro se alzó hacia Lucía, y en ese momento comprendió que avanzar era su única opción. Necesitamos saber la verdad. Estamos juntos en esto, hasta el final. Dijo, el brillo de determinación iluminando su rostro, pero justo cuando se preparaban para seguir adentrándose en esa travesía, el espejo más grande emitió un brillo fulgurante que iluminó la habitación, revelando vívidas imágenes de su madre atrapada entre dos mundos, luchando por liberarse de un oscuro encarcelamiento. «Mamá», gritaron al unísono, pero las imágenes se desvanecieron dejando solo la oscuridad. En ese mismo instante, el eco de una risa lejana llenó el aire, resonando con una fuerza que cortaba la respiración. La elección se acerca, seréis capaces de enfrentarlas. Con cada pulso en el amuleto, la oscuridad se acercaba, dispuesta a desbordar sus corazones. Alejandro sabía que su próxima decisión marcaría el destino de todos, y la sombra de su madre parecía extender su brazo en un llamado desesperado. Pero, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por la verdad que tanto anhelaban? ¿Serían capaces de soportar las revelaciones aterradoras al otro lado del espejo? Enfrentados a lo desconocido, el tiempo se deshacía y una tormenta de emociones rugía con cada instante que pasaba, mientras la oscuridad se acercaba, exigiendo su elección. La luz del espejo se desvaneció en un instante, atrapándolos en la penumbra una vez más. El eco de la risa aún retumbaba en sus oídos, fosforitos inquietos en el aire pesado lleno de promesas y advertencias. Alejandro sintió que el amuleto ardía contra su pecho, como si supiera que se avecinaba una revelación crucial. Alejandro buscó en los ojos de Lucía alguna señal de fortaleza. Su hermana había sido siempre su ancla, y en ese oscuro lugar parecía más frágil que nunca. Era como si la sombra hubiera extendido sus garras, adueñándose de su valentía con el único propósito de atormentarlos. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucía, su voz temblando mientras se aferraba más fuerte a la mano de su hermano. Fue en ese momento que el amuleto comenzó a vibrar violentamente, iluminando un rincón del pequeño cuarto. Con un movimiento reflexivo, Alejandro tiró de Lucía hacia la luz, y ese acto desencadenó un cambio. Un destello brillante partió la oscuridad, proyectando la imagen compleja de su madre, convertida en un holograma difuso. Sorprendidos, ambos se acercaron. Mamá, susurraron en unísono, mientras la imagen fluctuaba como una chispa de esperanza. Alejandro, Lucía, las palabras de su madre eran un canto precioso que iluminaba su miedo. Pero en su voz había algo más que amor, era una advertencia. Debéis tener cuidado.
Esa verdad requiere sacrificio, algo que puede cambiarlo todo. La imagen se distorsionó, y en un abrir y cerrar de ojos se transformó en una versión más oscura de su madre, sus ojos resplandeando con un brillo inhumano. La esencia que creían conocer se deslizó como una sombra acechante. La habitación se hizo más fría, y ambos dieron un paso atrás, aterrorizados. No, gritó Lucía, mientras trataban de aferrarse a la imagen que significaba todo lo que habían querido. No puedes dejarnos, tienes que luchar, pero el espectro, ahora completamente distorsionado, sonrió con un aire burlón. La lucha no es contra mí, sino contra lo que yo represento. La verdad es solo una máscara, y ustedes son las marionetas de esta sombra. Alejandro sintió que su corazón se estrujaba. ¿Qué era lo que realmente representaba su madre? La duda anidó en su mente, mientras la luz parpadeaba a su alrededor, como si el mismo universo estuviera esperando su decisión. Deberíamos irnos, dijo Lucía, ya en el borde del pánico. La presión de lo desconocido era opresiva, como una mano pesada en su pecho. No, Lucía. Necesitamos arriesgarnos. Las respuestas están aquí. La determinación brotó en Alejandro, como un fuego que no podía ser apagado. No abandonaremos a mamá. El amuleto en su pecho dejó escapar un destello que hizo vibrar el espejo, que ahora parecía un portal hacia otro lugar. Sus orillas destellaban con colores y luces como si llamaran a lo más profundo de su ser. La risa distante resonó de nuevo, volviéndose cada vez más fuerte, mezclándose con un murmullo de advertencias y promesas. «Son realmente capaces de enfrentarlo», declamó la voz de la sombra. «La línea entre el amor y el dolor es delicada, y la decisión que tomáis puede liberar o encadenar». La tentación de escapar era fuerte, pero fijaron sus miradas hacia el espejo. Alejandro dio un paso hacia adelante, y Lucía, atrapada entre el alivio y la desesperación, lo siguió. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su interior como un nudo imposible. «Nos enfrentaremos a ello», gritó Alejandro, y el espejo respondió a su grito, creando una ola de luz que los envolvió. Dicho esto, cruzaron la frontera de lo conocido, el resplandor los absorbió y, en un parpadeo, todo se tornó negro. Pero dentro de esa oscuridad surgió una presencia familiar, un eco que resonaba en sus corazones y que prometía respuestas si eran lo suficientemente valientes para buscarlas. Cuando la oscuridad empezó a disiparse, se encontraron en un lugar que parecía un crisol de sus memorias, pero con un giro inquietante. Las sombras danzaban a su alrededor, revelando fragmentos de su historia familiar, cada uno más inquietante que el otro. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, su voz llena de temor, mientras las imágenes comenzaban a desdibujarse frente a ellos. Un reflejo de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser, respondió Alejandro, mientras un escalofrío recorría su espalda. La última imagen que vieron fue la del rostro de su madre, ya no en peligro, sino transformado por una realidad que no podían imaginar. «La verdad está más cerca de lo que piensan», susurró una sombra detrás de ellos, burlándose de su confusión y miedo. Fue entonces cuando supieron que aún quedaba un precio por pagar, una elección que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Qué les depararía la verdad y qué sacrificios tendrían que hacer para encontrarla? ¿Estaban listos para enfrentar la oscura realidad oculta en el corazón de sus propios recuerdos? Mientras la oscuridad se cerraba, quedaban atrapados entre el reflejo y la sombra, a un paso de descubrir todo o perderse para siempre. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, interrumpido solo por el murmullo entrecortado de las sombras que danzaban a su alrededor. Alejandro y Lucía se sintieron como estrépito de hojas en un bosque espeso, atrapados entre el pasado y un futuro incierto. La imagen de su madre seguía gravitando en sus pensamientos, su rostro ahora torturado, extraño. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», dijo Lucía, girando la cabeza en busca de cualquier pista que pudiera indicar cómo salir de este laberinto de sombras. Alejandro sintió el peso del amuleto contra su piel, como una brújula mágica que les guiaba hacia algo más grande. Sus corazones latían al unísono, pero las dudas empezaron a devorar su determinación. ¿Quién era realmente su madre? ¿Qué secretos oscuros podía haber ocultado?
de repente, la atmósfera cambió. Una sombra, más densa y palpable que antes, avanzó hacia ellos con pasos silenciosos y amenazantes. Su forma se transformaba en una figura familiar, pero el semblante era cruel, con ojos que centelleaban como cuchillos. ¿Qué haréis ahora, pequeños? La voz resonó en el aire, casi un susurro, pero con un tono burlón que cortaba como el hielo. Era la sombra de su madre, pero también algo más, algo que se alimentaba de su miedo. Mamá, gritó Lucía, su voz temblaba entre un proyecto de esperanza y la certeza de la desesperación. ¿Por qué haces esto? La sombra sonrió, una mueca escalofriante que parecía disfrutar de su confusión. No soy yo. Soy el peso de lo que lleváis dentro. Ustedes me invoquen como si fuera un espejo, pero no tendré piedad. La verdad pesa, Alejandro sintió la rabia subir por su garganta. No. Te enfrentaremos. No dejaremos que nada nos separe. La figura osciló, y por un momento, Alejandro vio un destello de su madre real, la mujer que había amado, empoderada. Era un recuerdo tan vívido que casi podía tocarlo. Pero luego, el eco de la sombra lo absorbió. El amor que sentís por ella es solo un eco del dolor que oculta, dijo la sombra, mientras se dispersaba formando múltiples figuras, cada una versión distorsionada de su madre. Todas hablaban al unísono, palabras confusas que llenaban la habitación. «Detente», gritó Lucía, aterrorizada. «¿Qué tenemos que hacer?» «Esa es la pregunta que nadie quiere responder», dijo la sombra en un susurro burlón, dejando el aire cargado de un nuevo tipo de tensión. La confusión aumentaba. Alejandro tomó la mano de Lucía, notando cómo sus dedos temblaban. Necesitaban claridad, pero toda respuesta parecía arrebatada por las sombras que danzaban a su alrededor. Era todo un juego sutil de ilusiones, creado para despojarlos de su esencia. Una luz tenue emergió del amuleto, envolviendo a los hermanos como un abrazo cálido en medio de la tormenta. Era una señal, una promesa de que podían cambiar las reglas del juego. «Mira», dijo Alejandro, fijando su vista en el resplandor del amuleto. «Si la verdad requiere sacrificio, quizás ese sacrificio no sea perder lo que amamos, sino enfrentarnos a lo que somos». Lucía lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Las sombras se agitaron como si estuvieran sintiendo el impacto de sus palabras. Era posible que ese sacrificio significara enfrentar sus propios miedos y errores, pero en el fondo, una voz oscura pareció reírse, inundando el lugar con un eco escalofriante. «¿Crees que tu amor puede desafiarme? Es el amor lo que mantiene la ilusión, mi querido niño. Sin él, estaréis perdidos en la sombra», y mientras la certeza y el miedo luchaban dentro de ellos, la trama se iba tejiendo cada vez más profundamente, llevándolos hacia una elección que podría cambiarlo todo. De repente, un grito lejano rasgó el silencio, una súplica que los heló. Era un eco que resonaba desde las profundidades de sus recuerdos, y sabía que no podía ser ignorado. «¿Estás listo para descubrir la verdad?», preguntó la oscuridad, amenazadora, como un rugido susurrado en su oído. Desesperados por las respuestas, Alejandro y Lucía miraron el amuleto, que parecía vibrar en respuesta a su decisión. Y en un instante, algo en su interior crujió, como una bisagra desgastada lista para caer, revelando un nuevo nivel de oscuridad. Iban a sumergirse en ese abismo desconocido, o la luz verdaderamente los acompañaría en esta peligrosa travesía. La última mirada de su madre, reflejada en las sombras, les reveló que el sacrificio era más profundo de lo que jamás imaginarían. La luz tenue del amuleto comenzó a pulsar más intensamente, como si tuviera vida propia y respondiera al creciente miedo y ansias de los hermanos. Era como una pequeña antorcha en un mundo oscuro donde cada paso se sentía como un desafío a las fuerzas que los rodeaban. «¿Qué significa esto, Alejandro?», preguntó Lucía, su voz un susurro que apenas se podía oír sobre el retumbar de sus corazones. «No lo sé, pero algo tenemos que hacer», respondió él, sintiendo que el amuleto se calentaba contra su pecho, como si intentara guiarlo hacia un camino que aún no podían ver. Las sombras seguían danzando a su alrededor,
Pero ahora parecían contener una especie de expectativa, como si aguardaran con gran anticipación lo que iba a suceder. Alejandro tomó la mano de su hermana y, juntos, se adentraron más en la penumbra. Cada paso resonaba como un eco lejano, una melodía de miedo recorriendo su espina dorsal. De pronto, el grito lejano resonó de nuevo, más fuerte esta vez, desgarrando el silencio como un lamento añejo que parecía brotar del mismo corazón de la oscuridad. Era su madre. Aunque el terror lo absorbía, Alejandro sintió que debía seguir ese eco desgarrador. «Mamá», exclamó, la voz ahogada por la desesperación. «Estamos aquí». La sombra más oscura se detuvo, flotando en el aire, y en un instante, pareció adquirir una forma más concreta. La figura tomó la forma de su madre, pero su rostro seguía desgastado. Los ojos vacíos parecían atravesarlos, revelando un abismo de dolor y angustia. «Alejandro», Lucía dijo, su voz era un eco quebrado. «No todo es lo que parece». La oscuridad a su alrededor pareció agitarse con esas palabras. Las sombras distorsionadas de la figura comenzaron a contraerse, pero su madre continuó, como si luchara contra un palo mojado. «La verdad puede ser tu peor enemigo». «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucía, su corazón latía descontrolado mientras luchaba por entender la advertencia. «Hay más en la historia, hay secretos que han estado ocultos». Y entonces la voz se suavizó. «Tienen que enfrentarlos. Solo así podréis liberarme y liberaros a ustedes mismos». Un escalofrío recorrió a Alejandro mientras escuchaba esas palabras. ¿Estaba su madre realmente atrapada en esos ecos de vida pasadas, o era la sombra alimentándose de su angustia? El peso del amuleto en su pecho se convirtió en un recordatorio de su objetivo. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó él, aferrándose a la esperanza que brillaba tenue, pero con firmeza en su interior. La figura de su madre titiló, los contornos temblando como una corriente de humo. «Salten a lo desconocido. Cada verdad que enfrentan tiene un precio, pero el mayor precio será el que paguen si deciden huir». Con cada sentido en alarma, Alejandro y Lucía sintieron el tirón de la sombra que los envolvía, obligándolos a mirar hacia el interior. La oscuridad no desaparecía, pero el brillo del amuleto se intensificaba, instogándolos a moverse hacia adelante. «¿Estás conmigo, hermana?». Alejandro apretó su mano con firmeza, sintiendo su energía y miedo enlazarse. «Siempre, hasta el final». La respuesta de Lucía fue clara, y sintieron un impulso en su interior. Una risa burlona resonó en el aire, profunda y resonante. Era la sombra alimentándose de su determinación y miedo al mismo tiempo. «¿Creen que esto es suficiente para vencerme? El verdadero desafío está por venir». Apenas han comenzado a rasgar la superficie de lo que les espera, la luz del amuleto brilló con una intensidad deslumbrante, pero en un giro brusco, el suelo debajo de ellos se desvaneció, como un trapecio al que habían estado aferrándose. Sin dudar, los dos hermanos se lanzaron hacia adelante, impulsados por el deseo de encontrar la verdad, sin importar lo que eso significara para ellos, y mientras caían, el aire a su alrededor parecía distorsionarse, como un susurro que traía consigo secretos olvidados. El miedo volvió a apoderarse de ellos, pero también una chispa de valentía. El eco de una voz lejana se mezcló con el viento, cortando la oscuridad con un mensaje enigmático. La verdad no solo cambiará su destino, también lo desatará. ¿Qué formas tomaría esa verdad? ¿Qué secretos estaban por revelar en el abismo oscuro que los esperaba? Mientras caían en la inmensidad, una gota de esperanza se encendió, pero la pregunta seguía flotando en la penumbra: ¿estaban preparados para enfrentarse a la verdad que cambiaría todo lo que conocían? La luz comenzó a disiparse y con un estallido de energía, Alejandro y Lucía cayeron en un mundo que parecía estar muy lejos de aquel oscuro laberinto. Cuando finalmente el suelo los recibió, se encontraron en un vasto prado, bañado por una luz dorada, cálida y suave. A su alrededor, un paisaje vibrante florecía con colores que jamás habían visto. Las sombras que antes los acechaban ahora parecían desterradas, reemplazadas por una paz que les llenó el pecho de un alivio inmediato. De pie, en el centro del prado,
sus ojos se encontraron con una figura conocida, su madre, pero no como la sombra temida de antes. Esta vez, el resplandor de su ser era puro, su rostro lleno de amor y compasión. Las cicatrices del pasado se desvanecían a medida que ella se acercaba. «Mamá», exclamaron al unísono, sus corazones latiendo más rápido. La emoción de volver a verla juntos acobardaba sus ansias, pero había incertidumbre en el aire. «He estado esperando por ustedes». La voz de su madre era un susurro de viento suave. Esta es la puerta hacia la verdad, donde enfrentan no solo lo que les atormenta, sino también lo que realmente son. Deben entender que el verdadero poder que llevan dentro no proviene de la riqueza, sino de la unión y el amor que comparten. Alejandro sintió como el amuleto en su pecho pulsaba en respuesta a sus palabras, vibrando con la energía de la revelación. Pero a medida que la luz de su madre brillaba más intensamente, una sombra tentadora comenzó a elevarse en las afueras del prado. «No puedo permitir que se queden aquí». La sombra, familiar y rebelde, se erguía como un espectro amenazante. «La verdad es peligrosa. No deben entrar en esto». La figura de su madre se interpuso, firme y decidida. «Basta. Esta vez, no permitiré que la oscuridad los atrape. La luz siempre encuentra su camino, incluso entre las peores sombras». Alejandro y Lucía se miraron, sintiendo la tensión palpitante en sus corazones. La sombra había estado alimentándose de sus miedos, de las dudas que habían guardado dentro. Se respiraba una profunda conexión, una necesidad de liberar todo lo que era verdadero. Sin dudarlo, Alejandro dio un paso hacia adelante. «Estamos listos. La verdad nos liberará de las cadenas que nos han mantenido prisioneros. No podemos volver a vivir en el temor». «Así es, no podemos seguir huyendo», agregó Lucía, empoderada por la determinación que sentía al lado de su hermano. La mano del uno en la del otro infundió fuerzas que parecían rescatar la luz de su madre, concentrando la energía en ellos. Con esas palabras, un destello estalló desde el amuleto, uniendo el brillo de su amor fraterno con la luz de su madre. La sombra retrocedió, la verdad salió a la superficie, y el prado comenzó a resonar con una energía vibrante, una canción de esperanza. Las sombras se disolvieron como niebla al amanecer. A medida que la oscuridad se retiraba, las memorias de aquellas experiencias inquietantes comenzaron a tejerse, uniendo la historia familiar. Recordaron momentos de risas, abrazos y desafíos que los habían unido. La esencia de su madre, sus enseñanzas, fluyó nuevamente en ellos, revitalizándolos. Ahora, miren lo que han creado. Recuerden siempre que la luz no es ausencia de oscuridad, sino una lucha constante por mantener el amor. Esa es la verdadera esencia del poder que poseen, dijo su madre, su rostro iluminado y lleno de orgullo, y en ese instante, una nueva realidad comenzó a manifestarse ante ellos. Se dieron cuenta de que el pasado ya no los definiría, que el amor compartido era su mayor fortaleza, su salvación. Con su madre de pie a su lado, Alejandro y Lucía comprendieron que lo mejor estaba por venir. Juntos, con sus brazos entrelazados y el corazón ardiente, estuvieron listos para enfrentar cualquier desafío. La sombra que había acechado durante tanto tiempo se desvaneció, y con ella, cada miedo y cada duda se disiparon lentamente, dejando espacio para la esperanza y el amor que siempre existieron, ya sea en este mundo o en el siguiente. La luz del amuleto parpadeó una última vez, y un canto de liberación resonó en el aire. La familia, unida, se preparó para un viaje hacia un futuro donde la luz siempre prevalecería, y en ese hermoso amanecer, el prado florecía, lleno de nuevas oportunidades, mientras un eco de risas danzaba entre los árboles. La vida continuaría, entrelazada con la verdad, el amor y la libertad. No solo eran Alejandro y Lucía Gutiérrez, sino los Gutiérrez que habían triunfado sobre la oscuridad, y juntos, estaban listos para seguir escribiendo sus propias historias. Ahora, es tu turno de ser parte de esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas aventuras y secretos. Deja un like ahora para que podamos seguir sorprendiendo con relatos como este. ¿Qué te pareció el final? Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre la historia.
Y compártelo al instante con 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión épica. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Ser parte de esta comunidad significará el mundo para nosotros.